y hechos de Periquillo Sarmiento, escrita por él para sus hijos. Capítulo 1. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para sus hijos estos cuadernos y da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia. Postrado en una cama, muchos meses hace, batallando con los y enfermedades y esperando con resignación el día en que, cumplido el orden de la divina providencia, hayáis de cerrar mis ojos, queridos hijos míos, he pensado dejaros escritos los nada raros sucesos de mi vida, para que sepáis guardar y precaver de muchos de los peligros que amenazan y aún lastiman al hombre en el discurso de sus días. Bienvenidos. De esta forma inicia José Joaquín Fernández de Lizardi su obra emblemática titulada El Periquillo Sarmiento. En esta ocasión vamos a tratar de compartir con ustedes algunas ideas más completas, no tan cortas, sobre los textos que hemos estado recomendando, y esto, bueno, ha sido una petición que nos han hecho llegar, que agradecemos y pues que vamos a procurar compartir algunos fragmentos de la obra, dar un panorama un poco más amplio de lo que tratamos, iniciar esta parte de las recomendaciones literarias con la novela que hace su aparición por primera vez en el continente americano. Recordemos que esta etapa de transición del periodo virreinal al México independiente fue un momento histórico complejo, que venía el antecedente de cédulas reales que venían y que en muchos casos restringían o prohibían el ejercicio libre de las letras, sobre todo para los americanos. En este caso, Fernández de Lizardi hace una radiografía muy completa de la vida cotidiana del virreinato. Nosotros trabajamos con este documento, o bueno, estamos compartiendo este documento de Editores Mexicanos Unidos. ¿Quién es el Periquillo Sarmiento? Bueno, es un personaje que vamos a identificar a lo largo de la novela por este mote o por este apodo que desde la época virreinal se acostumbraba ya, de acuerdo a lo que nos comenta Lizardi, en boca de Pedro Sarmiento, que es el nombre original de este personaje. Bueno, ya había inclinación a poner apodos, a poner motes, y nos permite identificar esta visión de las castas con toda claridad, el comportamiento de los padres, la actitud condescendiente de muchas de las madres que, preocupadas por no cargarle la mano, por no exigir demasiado a sus hijos, pues se contraponían con los designios del padre. Por supuesto que esta obra también nos abre la puerta y nos permite acercarnos hacia este mundo tan interesante de los oficios en la época virreinal. Los oficios o las artes mecánicas, como se llamaban, que van a ser los herreros, carpinteros, los zapateros, sastres, por los barberos, que en uno de los episodios, en uno de los capítulos de la novela, donde Periquillo se hace pasar por médico, pues bueno, se vale de un aprendiz de barbero para ser auxiliado en esta difícil tarea. El documento de Lizardi nos permite acercarnos a una realidad que difícilmente hemos observado con detenimiento, me parece, en la historia del país. El periodo del virreinato creo que lo hemos pasado de largo. Pocas veces nos hemos detenido a tratar de indagar qué sucedía en estos años, y basta mencionar que fueron 300 los años que duró este periodo de gobierno, donde hubo una mezcla cultural entre distintas nacionalidades. El doctor Antonio Rubial, un especialista en el tema, nos dice que para el siglo XVII la Ciudad de México era una ciudad cosmopolita, el punto de encuentro de diferentes continentes. Esa llegó a ser la relevancia de la obra. Pero sin salirnos de las aventuras de Periquillo Sarmiento, pretende o procura dejar como legado a sus hijos. ¿Con qué finalidad? Que no vayan a cometer ellos los mismos errores que él cometió en su juventud, que sean hombres virtuosos. Bueno,
al final nos enteramos, ya para finalizar la novela, nos enteramos que tiene una hija y un hijo que lamentablemente en estos hierros, en esta vida equivocada que lleva Periquillo Sarmiento, pues no van a ser los únicos, pero sí quienes van a estar con él hasta el final de sus días. Este recuento de historias que nos van a llevar por diferentes lugares del reino de la Nueva España. Vamos a conocer cómo se comportaban los médicos, vamos a leer también críticas muy serias y muy duras que hace Fernández de Lizardi sobre los abogados, vamos a conocer su punto de vista sobre el trabajo que hacen algunos teólogos, cómo ejercían este trabajo, esta tarea divina de ser fraile, de ser sacristán, ¿verdad? De ser cura, de ser sacerdote. Y algo bien importante que sucede en muchas partes del país es cómo las amistades de la infancia, las amistades de las primeras escuelas se van encontrando a lo largo de la vida. En algunas ocasiones los intereses y las conductas ya van a ser opuestos, pero cuando la virtud, cuando el buen camino, el buen vivir se reencuentra entre los sujetos, permite a estas amistades de la infancia tener un acercamiento. No así con las amistades que deciden tomar el camino de la holgazanería, del dinero fácil, hacerse del dinero fácil, de gustar de placeres en exceso, por supuesto, y que van a tener un final trágico, un final lamentable que ni en tiempos del virreinato ni en los tiempos actuales esperamos para la juventud. No hay pérdida en la lectura del Periquillo. Podemos conocer también a Fernández de Lizardi a través de esta obra, ya que hace una serie de recomendaciones de distintos autores, de distintos libros clásicos, hace citas en latín, por supuesto nos explica qué significan, lo que nos permite conocer el genio, la educación del creador del Periquillo Sarmiento. El capítulo 1 me parece que centra su atención en reforzar la educación de los niños. Es un capítulo que pudiéramos trabajar en cualquier escenario universitario, de bachillerato, de secundaria, de primaria, sobre la actitud de los maestros, lo que sugiere Fernández, el primer centro donde se educa a los hijos y a las hijas es en la casa, y que en las escuelas se va a complementar la educación que se da en casa. Una serie de señalamientos hacia los maestros que, sin amor a la profesión, sin amor al ejercicio de la docencia, toman este camino como única vía para el sustento. Incluso en la novela vemos que un maestro prefiere cerrar su centro educativo, pues es expuesto. Se observa su error ortográfico, sus errores ortográficos, que es un elemento fundamental, también fundamental, la importancia que hace Fernández de Lizardi en la correcta escritura me parece relevante. Realmente es una materia que no se ha fortalecido como debiera sobre la enseñanza de la física, de la geografía. Vamos, hace una radiografía muy compleja de lo que él consideraría, por supuesto, tendría que estar dentro de un proceso educativo. Ya esta serie de aventuras que van tomando Periquillo Sarmiento al recibir pues prácticamente una profecía de su padre, quien observando su realidad económica, observando el esquema jerárquico, rígido del virreinato de la Nueva España, pues tenía como urgente necesidad enseñar y educar en algún oficio a su hijo. Por cuestiones familiares esto no es posible, y aún así el padre alcanza a decir a la madre de Periquillo: si tú impides que Periquillo aprenda algún oficio, pues prácticamente estarías condenando tu fe. ¿Por qué? Más vale que digan que es un buen sastre, que es un buen zapatero, a que no sea nada de eso. La figura materna que se opone a que su hijo aprendiera un oficio, pues orienta la carrera de las leyes, buscan y hacen todo lo posible para que Periquillo pueda
entrar a un colegio. Me parece que es un llamado que podríamos rescatar, que nos hace Fernández de Lizardi sobre las amistades de los jóvenes, con quién se relacionan nuestros y nuestras hijas, ¿verdad? En el caso de Periquillo Sarmiento, pues tiene la desfortuna de encontrar algunos amigos. La escuela de las primeras letras. Esta amistad pues le va a sugerir, le va a aconsejar, y bueno, van a ser ya los dos, ¿verdad? No es una blanca palomita este Periquillo, pero van a tener conductas ligeras, se van a prestar a las tertulias con ciertas características. Incluso Periquillo nos hace una recomendación, si es que queremos en algún momento organizar o celebrar algún baile, él nos sugiere qué es lo que debe contenerse, no olvidar por supuesto la buena música, la bebida, a qué hora nos sugiere terminar el baile, y sí, él mismo nos dice si se quiere caer pues ya en conductas de otro estilo, el baile debe pasar de las 12 de la noche. En realidad, esta primera etapa de la novela hace una radiografía de la juventud, muchos jóvenes que se pierden en el vicio y en tomar decisiones que atentan contra su vida. En el caso de el amigo del Periquillo, Juan Largo, pues este personaje va a terminar colgado de un árbol, ¿sí? Este hecho, este suceso trágico, difícil, complejo, y una persecución a la que se va a ver sometido Periquillo, le van a llevar a reflexionar, replantearse totalmente el sentido de la muerte del padre de Periquillo, cómo se cumple cada una de las palabras que profetizó. Lamentablemente, al no contar con un oficio, no contar con una forma honesta de ganarse la vida, pues Periquillo comienza a despilfarrar el poco patrimonio que había heredado de su padre. Termina su madre viviendo en un cuarto sucio, incluso él así lo dice. Y yo, pues por supuesto, se compadece, pero llega a ser tal su pobreza y tal su situación económica que decide no estar con su madre en el último respiro para no tener que hacer los gastos del funeral, ¿no? Realmente el libro tiene momentos muy chuscos, pues hablamos de una novela, de un retrato, una autobiografía de un pícaro, ¿sí? Termina de indigente en algunas ocasiones, pero también tiene escenas muy duras. Esta que hago referencia de tener que dejar que su madre muriera para no hacerse cargo de los gastos del funeral, pues es brutal. Y así Periquillo se va a emplear ahora de boticario, ayudante de boticario, ayudante de médico, ¿sí? Y en todos los casos su comportamiento va a ser ligero, va a ser tirado al juego, que a la muerte de su madre y al quedar desamparado totalmente, por supuesto sus familiares no le tienden la mano, pero al estar en esta situación vuelve a encontrar a su amigo Juan Largo, y será Juan Largo quien lo va a orillar a ganarse la vida haciendo trucos, haciendo trampas en los juegos. Se hace mucha referencia al juego de baraja. Estas aventuras de jugador van a terminar dando con Periquillo en la cárcel y siendo de forma involuntaria partícipe de un intento de robo, ¿sí? No se alcanza a dar el robo, pero quienes iban a la cabeza de este intento de robo pues logran escapar, y Periquillo es detenido, es acusado y llevado a la cárcel. Y en la cárcel va a conocer un ángel de la guarda, que podríamos decir, donde va a observar este preso que Periquillo pues no es una persona de mal talante, de mala conducta, sino que ha sido orillado por algunas consejas, por algunas disposiciones que la vida le ha dado a tomar este camino fácil. Este amigo que va a conocer Periquillo en la cárcel, al paso del tiempo, la vida, Dios, la justicia, como le quieran llamar, le permite a Periquillo
reivindicar y corresponder a los consejos, a la ayuda que recibió de este hombre. Saliendo de la cárcel, Periquillo consigue ser ayudante de una botica, que recordemos pues eran estos espacios donde se preparaban los medicamentos. Posteriormente va a ser ayudante de un médico y, lejos de hacer toda una radiografía del ejercicio de la medicina en este momento histórico, pues lo chusco es que Periquillo una noche toma el uniforme, podríamos decir, toma la mula y algunos instrumentos del médico y se va para Tula. Se va para Tula, donde Periquillo finge ser. Bueno, hay una situación interesantísima porque él mismo da cuenta de cómo había muchos pacientes que morían a causa de sus recomendaciones. La figura del cura o del sacerdote como una persona recta, como una persona limpia, que va a descubrir, en este caso va a ser el sacerdote de Tula, quien va a descubrir por medio de algunas sesiones y a través de los tratamientos que tenía Periquillo, pues va a observar y va a darse cuenta que no necesariamente se trata de un médico examinado. Periquillo, en las pretensiones que tenía, pues al final de cuentas cobraba. Fernández de Lizardi, a través de su personaje Periquillo Sarmiento, nos deja ver cómo cuando mueren los pobres no hay reclamos, no hay investigaciones, no hay quejas, ¿sí? Y cuando trata de la gente de dinero, sí es una situación totalmente distinta. Este trato de la muerte diferenciado, pues nos obliga a reflexionar todavía qué tanto hemos cambiado, qué tanto estructuralmente, sistemáticamente hemos cambiado en la atención a la salud. En esta idea de la madre de Periquillo de que se haga un hombre de letras, entra a un colegio, por supuesto, y algo que se le va a reconocer al personaje del Periquillo Sarmiento va a ser su buena escritura. Esto le va a favorecer trabajar como escribiente del señor Chanfaina, que le llaman el señor Chanfaina. Y bueno, estos nombres que utiliza Fernández de Lizardi también para titular a sus personajes son una, por supuesto, a las edades que hacen. Por ejemplo, el médico será el doctor Purgán, Juan Arios será Juan Largo, Pedro Sarmiento será Periquillo Sarmiento, precisamente por los colores de su vestimenta, y este mote le va a llevar hasta el fin de sus días. No va a desconocer sus acciones, al contrario, va a emplear esta segunda oportunidad que le da la vida para remendar sus errores y socorrer a aquellos de quienes abusó. En estas aventuras, Periquillo se hace ayudante de un oficial, va a viajar a Manila. Recordemos que el virreinato de la Nueva España tuvo un contacto fuerte con Manila, la famosa Nao de China, esta nave que llegaba una vez al año, para estar como ayudante del oficial, y aunque va a tener un comportamiento moderado en los trabajos que le va a asignar el oficial, va a seguir con sus vicios, con sus trampas, con sus Manila, pues por supuesto va a conocer otros elementos culturales, otro idioma, otra forma de vivir, y dice Periquillo, pues un pícaro en todo lugar encuentra, ¿verdad?, cómo hacerse de las suyas para seguir cultivando sus vicios. Va a ser también ayudante de sacristán, y como ayudante de sacristán, pues no va a dejar las acciones, y un hecho cómico, pero insisto, si vemos la profundidad de los sucesos, si observamos la complejidad de lo que nos representa Lizardi, pues realmente eran conductas y escenarios brutales. Periquillo, como ayudante de sacristán, robaba a los muertos. Va a hacer referencia también a los sustos, a estas acciones
Y Periquillo va a ser uno de estos personajes que va a tener mucho miedo a los fantasmas, a los diablos. Recuerden que en el virreinato pues, era común que la gente asegurara y que incluso tuviera testigos de que veían al diablo, o platicaban con el diablo, o veían mujeres saliendo con el diablo, todo lo que esta catálogo de monstruos, de seres fantasmagóricos que conocemos como mexicanos, pues vienen, es una herencia que viene del virreinato. Entonces a Periquillo le sucede algo realmente tremendo. Están exhumando un cuerpo. Recuerden que antes los entierros se hacían dentro de las iglesias y bueno, está con su ayudante tratando de robar un cuerpo que han enterrado horas antes. Y bueno, ahí viene la aparición de los gatos, hace referencia también a las ratas, estas ratas gigantes que parecían gatos. No, 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 miren, de verdad, no es una lectura fácil, realmente no es una lectura fácil. El lenguaje de Lizardi es muy elevado y aparte tenemos, pues sí, que tener identificados ciertos elementos del periodo virreinal que nos van a permitir encontrarle el gusto al Periquillo. Nos habla del baratillo, nos habla del parián, ¿sí? Nos habla de las fiestas, de las procesiones, muchos elementos de estas accesorias, por ejemplo, muchos elementos que son típicos, clásicos del periodo virreinal. Esta costumbre a tomar las tazas de chocolate, una bebida que incluso en algunos eventos fue prohibido porque pues generaba una satisfacción, no era bien. Periquillo, como les digo, va a terminar incluso viviendo en la vil indigencia, ya accidentado, lastimado, sin dinero, dolido. Se va a acercar a un amigo de parranda. Refiere Periquillo: oye, yo soy tu amigo, el que ayer pagó tu almuerzo, el que le regaló a tu novia un superanillo y hoy dices que no me recuerdas. Estas relaciones sociales que no se quedaron en el virreinato, que hoy todavía vemos, estas amistades por conveniencia, y Periquillo hace la recomendación a sus hijos, pero se entiende pues que es en general de cuidar mucho estas amistades por interés, estas amistades por conveniencia. Al final, pues por supuesto que conmueve la muerte de Periquillo. Aquí está el Periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi, un escritor que se apegó a la libertad de la Constitución de Cádiz, escribió, fue censurado, posteriormente publicó en los periódicos, otra novela. Y algo interesante de José Joaquín Fernández de Lizardi es que él mismo se llama el pensador mexicano. Y así es como lo vamos a conocer. Al final de la vida, cuando Periquillo ha decidido corregir el camino, se hace amigo de Fernández de Lizardi. Y a Fernández de Lizardi le va a pedir que corrija su diario, que corrija sus textos para que queden a la posteridad. Es un libro que le apuesta, a mi parecer, a la educación, la importancia de la educación, la importancia de la buena conducta, al amor a Dios, al amor a la patria. Incluso escribe unas líneas Periquillo sobre lo que le tocó vivir del proceso de independencia y él apunta que no hay peor cosa que le pueda suceder, palabras más, palabras menos, al mundo que la guerra, ¿sí? Y yo cuando leía, pues no pude dejar de pensar este genocidio que está lanzando en estos momentos el gobierno sobre el pueblo de Gaza, de Palestina. Y al final, dice Periquillo, lo más lamentable es cuando la guerra se da entre los países. Ya se adelantaba Periquillo, ya se adelantaba a lo que habría de venir durante el siglo XIX, porque esta novela no abarca, no llega todavía a la primera mitad del siglo XIX, sino que la transición del virreinato al México independiente. No tiene pérdida, sí hay que tener, por supuesto, insisto, algunos elementos
el virreinato, de la historia de México, pero estas aventuras, este libro nos va a arrebatar carcajadas, nos va a arrebatar lágrimas, nos va a invitar a la reflexión, mucha reflexión. Me parece que es un libro que le apuesta a moralizar la sociedad. Pues bien, aquí dejamos El Periquillo Sarmiento de la editorial Editores Mexicanos Unidos. Adiós.